Amigo videonauta, espero estés de maravilla. Esto es Imperio, más liberal que los liberales, parte 2. Maximiliano, hombre cándido, ingenuo, pueril o mártir. Así fue Maximiliano en el Imperio. Hay que recordar que en Europa se vivían ideas más adelantadas que en América, en especial en los tiempos de Maximiliano. En estas circunstancias se elegía Karl Marx, Friedrich Nietzsche y culminaba la revolución industrial en Europa. También hay que recordar que a mediados del siglo XIX culmina el periodo de la Ilustración, que sacudió a toda Europa. Siendo testigos de este periodo, Francisco José, emperador del Imperio Austrohúngaro y hermano de Fernando Maximiliano. Para 1848, ya como emperador de Austria, el hermano de Maximiliano enfrenta una revolución producto de las ideas liberales de la época, misma que él controla dictando una constitución y aboliendo la servidumbre. En tanto, en 1859 a Maximiliano le tocó encarar la insurgencia en Lombardía y Venecia, en su carácter de gobernador, nombrado por su hermano el emperador, donde en su actuar tuvo problemas con su hermano por sus ideas liberales. Max, como le decía Charlotte a Maximilian, usó la dote de su esposa para construir el castillo de Miramar. Pero la dote no fue suficiente, por lo que contrajo una deuda para financiar el resto de su castillo, una razón que tuvo influencia para que aceptase la corona de México. Pero no todo fue pompa para que Max viniera a México, pues tuvo que firmar un contrato en Miramar, donde cedía la mitad de los puertos y aduanas a los franceses, hasta que culminara de pagar con intereses el costo de las tropas francesas en México. Oye, ¿sabías que a Maximiliano, el mismo Napoleón III de Francia, le ofreció la corona de Grecia años antes de que viniera a México? Y a esa propuesta el Papa de Charlotte, Leopoldo de Bélgica, le respondió a Max, pidiéndole que aceptara que le iba a quedar chévere para ver a su hija. Pero Max se le hizo poco atractivo, pues argumentó que los griegos eran un pueblo rebelde y pobre, que tenían poco futuro, sin saber que más tarde él moriría en un pueblo así. Cuando Maximiliano llega a México, recorre a caballo el México que es imperial, o sea, el centro del país: Veracruz, Puebla, Morelos, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Michoacán. Aprende algo del náhuatl y muestra una sensibilidad por el pueblo de México, víctima de una clase feudal, razón por la que actúa decretando leyes a favor de los campesinos, como la ley laboral, que en estados ultraconservadores como Tabasco y Yucatán se unieran a los republicanos, ya que en la república no existía dicha protección laboral, acciones que disgustaron mucho a los conservadores de todo el imperio. Cuando Max formó su gabinete, no dudó en rodearse de muchos partidarios liberales. Se sentía más a gusto. De allí que le escribiera a Juárez para que se uniera a su gabinete, hecho que disgustó mucho a Juárez. Max, al notar un México feudal, dividió los estados en varios: divide y vencerás, para restarle poder a los grandes caciques, situación que también molestó a los conservadores. Del mismo modo, emitió una ley de instrucción pública, es decir, de educación pública, donde hacía obligatoria y debía ser gratuita. Porque Max decía que en un México desigual iba a ser complicado gobernar. Entonces lo que debía hacerse era homogeneizar a los mexicanos a través de la educación. Pues en ese momento los yucatecos deseaban independizarse de los mexicanos. Y es que para ese entonces se usaba el barco para llegar a Yucatán. Esta lejanía les bastaba para desear independizarse del imperio y en general de México. Y ya en 1866 promulgó la primera ley agraria en México. En ella se otorgaban títulos de propiedad a quienes no tuvieran, algo así como una repartición de tierras. Es decir, le legitimizó la tierra a quienes ya tenían tierra. Y bueno, estas acciones del corte liberal hicieron que Maximiliano de Habsburgo
no tuviera el apoyo del Partido Conservador. Cuando los franceses se salieron de México por orden de Napoleón III para combatir al ejército prusiano, posteriormente fue capturado en Querétaro y de ahí derivó un juicio sumario del que vamos a hablar en el siguiente video. Bueno amigo, espero te haya gustado el video. Si te gustó dale like y si no te gustó, comenta y por qué. Hasta otro video, amigo videonauta.